Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos todos a la segunda parte de nuestra reunión de servicio virtual, correspondiente a la exposición de la palabra que el Señor nos tiene en este día. En esta ocasión traigo como título Cuando Satanás asalta la mente. Cuando Satanás asalta la mente. Vamos a ir al libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10 del versículo 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, este versículo nos dice que hay una batalla, que hay una guerra, hay una militancia que no es según la carne en los hijos de Dios, sino según el Espíritu de Dios. Nuestras armas no son del mundo natural, no son de la carne, sino que provienen de Dios y son poderosas para destruir fortalezas. Y aquí este versículo está indicando que en el ser humano, en la mente del ser humano, hay fortalezas del enemigo. Porque aquí dice que en nuestra batalla es destruyendo esas fortalezas. Y esas fortalezas están constituidas por argumentos. Y esos argumentos están constituidos por pensamientos que se levantan en contra de Dios. Voy a leer del versículo 4 otra vez al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Es el siguiente paso. Los argumentos crean y hacen una fortaleza en la mente de la persona. Es una fortaleza del enemigo. Derribando, pero las armas van a destruir esas fortalezas, como derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Fíjese bien que dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la fortaleza se hace en base a argumentos y los argumentos se hacen en base a pensamientos que no se sujetan a Dios. Entonces la raíz del problema de la guerra en la mente, de la batalla en la mente que existe, según este versículo, se da por los pensamientos que no son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces las armas tienen que provocar eso, capturar los pensamientos, y usted debe cooperar con eso. Usted puede capturar todo pensamiento en su mente y llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se lleva a la obediencia a Cristo todo pensamiento? Verificando si lo que usted está pensando en su mente va conforme a la palabra de Dios o no. Va conforme a la guianza del Espíritu Santo o no. Va conforme a la dirección del Espíritu en el interior de la persona. Esto es muy importante. El campo batalla entonces de los seres humanos y de los cristianos se halla en la mente. La mente puede llegar a ser asaltada por Satanás. Ya aquí en este versículo está diciendo que nuestra batalla es contra los argumentos que están allí. Nuestra batalla es contra la destrucción de esas fortalezas que comprende un conjunto de argumentos y toda altivez y todo pensamiento. Ya aquí está hablando de que la mente ha sido asaltada. La mente ha sido asaltada de tal manera que no solamente hay pensamientos
que se desvirtúan de la palabra de Dios, sino que también hay argumentos que se han levantado y esos argumentos han creado entonces fortalezas en la mente. Y esa es la batalla en la cual nos encontramos en el mundo espiritual. Los espíritus malignos operan afectando la mente. La mente puede entonces llegar a ser asaltada por Satanás, tal y como lo describe en este versículo de 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 5. Vamos a mencionar algunos otros versículos. 2 Corintios capítulo 3, 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, dice la versión Reina Valera. En otras versiones dice el entendimiento, que es más apegado al original, más literal. El entendimiento de ellos se endureció, se oscureció, pues el entendimiento, la capacidad de entender y analizar, que proviene de la mente, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, hablando de los judíos, el velo que les queda a ellos de una mente enceguecida, endurecida, aunque leen el antiguo pacto, les queda el velo no descubierto, que es el no poder mirar que Jesucristo pues es el Mesías predicado y profetizado en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2 versículo 3 dice así: y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nosotros hacíamos lo que queríamos, dice acá, en otro tiempo, haciendo la voluntad de los pensamientos, haciendo lo que queríamos entonces en nuestra mente. Obviamente todo esto está influenciado por espíritus contrarios a los de Dios, espíritus demoníacos, espíritus que están operando en el mundo de las tinieblas, en la mentalidad, en la mente de la persona. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros entonces éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba asaltada por Satanás. ¿Cuál es el estado natural de una persona que no conoce a Dios? Una mente asaltada por Satanás. La persona no se da cuenta que está asaltada, pero quien dirige sus pensamientos son espíritus malignos. Cuando uno está liberando a las personas, muchos de esos demonios dicen: es mío, me pertenece. De hace tiempo estoy acá y lo dirijo y yo lo influyo, porque ellos tienen control, han asaltado la mente de la persona. Tanto así que pues dice acá que hemos sido enemigos de Dios en nuestra mente. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice así en la versión Reina Valera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero si vemos en las otras versiones, por ejemplo, la Biblia en las Américas, que es más literal, no dice los designios de la carne, dice: ya que la mente puesta en la carne. Y en otras versiones se habla de la mentalidad pecaminosa. Ya que la mente puesta en la carne, es decir, la mentalidad pecaminosa, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, según la traducción de la Biblia de las Américas. Entonces veamos una mente entonces natural, que es una mente carnal, y si es cristiano también puede estar teniendo una mente carnal. Es enemistad contra Dios esa mente. Dios no desea que tengamos esa mente carnal. ¿Qué vamos a hacer entonces si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo va? ¿Qué tiene que suceder? Va a tener que suceder una transformación de nuestra mente.
Y tenemos que dejar de ser carnales para pasar a ser personas espirituales, tal y como yo he predicado en mensajes anteriores, pasados, conforme yo les he venido enseñando. Según de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es según la traducción Reina Valera. Pero yéndonos más literalmente, según la Biblia en las Américas, según de Corintios capítulo 11, versículo 3, el mismo versículo dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, en Reina Valera dice vuestros sentidos, pero en el literal dice mentes, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Bueno, ¿quién desvió entonces la mente de Eva? Pues Satanás. Ahora, ¿quién desvía entonces? Porque me temo que en ustedes haya pasado lo mismo que pasó en Eva. ¿Quién puede desviar entonces la mente de los cristianos? Satanás, los espíritus malignos, los demonios pueden estar influyendo en la mente de un cristiano. Así como en un inconverso tienen la mente, han asaltado la mente de la persona. Cuando recibe a Cristo, esta persona, el inconverso, recibe al Señor, esa captura de la mente suelta, es liberada. Pero Satanás puede volver a retomar la mente nuevamente y puede volver a asaltar la mente siendo una persona cristiana. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice lo que hay que hacer ante una situación como esta, donde nuestra mente ha estado asaltada y nuestra mente es carnal. Dice así: no os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces aquí nos está diciendo que hay una transformación que debe ocurrir en nuestra mente, y es la renovación. Precisamente aquí se llama la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mentalidad, la renovación de nuestros pensamientos, la renovación de nuestra mente. ¿Cómo ocurre esta transformación? ¿Cómo ocurre esta renovación en nuestra mente? A través de la palabra de Dios. A través de escuchar la palabra de Dios, a través de meditarla, a través de estudiar la palabra de Dios, y obviamente juntamente acompañado todo esto con la oración. Gloria al Señor. Una mente afectada por Satanás, es posible entonces tener hoy cristianos, hoy están viviendo mentes asaltadas por Satanás. Una mente donde está emergiendo toda clase de pensamientos. ¿Cómo es esa mente? Emerge toda clase de pensamientos, imaginaciones, imágenes impuras, ideas confusas e incontrolables, borboteando y saliendo por su mente. Personas que no pueden controlar la cantidad de ideas que vienen a su mente en forma espontánea. Personas que no tienen control en su voluntad sobre su propia mente, sino que algo más, un ente más controla lo que está pensando. Síntomas de una mente asaltada por Satanás. Le voy a dar varios síntomas. Primero, una memoria que puede fallar súbitamente. Cuando la memoria falla súbitamente, de repente estás pensando, pero la memoria te falló súbitamente. Eso es un posible indicio de que la mente esté siendo asaltada por Satanás. Otro indicio más, cuando se debilita el poder de concentración de la mente, no te puedes concentrar, se te hace difícil o imposible concentrarte mentalmente en un objeto, en una situación, en un concepto. Eso también es una posibilidad de que la mente esté asaltada. Si tú reúnes 1 o 2 o 3 requisitos, ten por seguro que tienes una mente asaltada por Satanás. Tercer indicio
Obsesión por prejuicios de fuentes desconocidas. Fuentes desconocidas generan en ti algún tipo de prejuicio, de necedad mental, una forma de pensar extraña o equivocada. Cuarto indicio de una mente o síntoma de una mente asaltada por Satanás: inundación de pensamientos desordenados incesantes en la cabeza, uno tras otro, oleada de pensamientos que vienen a tu mente y estás pensando, piensas una cosa, inmediatamente piensas otra, pero tú no eres el que decide pensar esas cosas, sino que alguien provoca eso. Otro síntoma es cuando la mente se halla impotente para obedecer la voluntad de Dios. Tu mente, tú quieres obedecer lo que Dios dice, pero no puedes. No puedes obedecer con tu mente la voluntad de Dios. Estás imposibilitado. Esto es un indicio, esto es un síntoma de que tu mente ha sido asaltada por Satanás. Otro indicio es cuando olvidas innumerables cosas, tanto las pequeñas cosas como las grandes cosas. Olvidas un sinnúmero de asuntos. Se te va del pensamiento. Satanás está robando, obviamente está alterando tu capacidad de memorizar y de recordar las cosas. Eso es un síntoma de una mente asaltada por Satanás. Otro síntoma es cuando la persona realiza muchas acciones sin sentido. Tú estás haciendo algo y de repente te preguntas, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Sin razonamiento, sin sentido alguno, estás haciendo una y otra cosa. Otros síntomas son oleadas, bueno, creo que ya lo dijimos, oleadas de pensamiento uno tras otro. No paran los pensamientos en tu mente, no paran de ser enviados. Terminas de pensar, no has terminado de pensar o tener el pensamiento cuando viene otro pensamiento. Si eso se da en una persona, entonces hay que preguntarse, ¿quién controla mi mente? ¿Eres tú mismo el que la está controlando, la mente? Y si tú dices que eres tú quien controla la mente, entonces ¿por qué no la puedes detener? ¿Por qué no la puedes parar? ¿Por qué no la puedes sujetar? Obviamente, si no eres tú el que está controlando la mente, ¿quién es? Ahora, el Señor Dios no controla la mente. El Espíritu Santo no controla la mente. Eres tú, el Espíritu Santo te da a ti el lugar, la capacidad a ti de controlar tu propia mente. Tú tienes dominio propio, pero a través de Satanás lo que él provoca es un asalto en la mente, es decir, te quita a ti el dominio propio y te disminuye tu capacidad y tu voluntad. Si no eres tú, entonces ¿quién controla la mente? Obviamente son espíritus malignos. Ahora, si tú decides no pensar, tú puedes hacer este ejercicio. Decide tú no pensar. No vas a pensar, ¿ok? Eso es una decisión. No voy a pensar. O simplemente no vas a poner la mente en blanco. No se trata de eso, porque ese es otro peligro, poner la mente en blanco. Pero no la vas a poner en blanco. Simplemente no vas a pensar en nada. Vas a poder ver algunas cosas, el techo, el piso, la pared. Y si durante un tiempo, durante unos 30 segundos, vienen pensamientos a tu mente, cuando tú decidiste no pensar en nada y vienen pensamientos a tu mente, obviamente no eres tú el que está trayendo esos pensamientos. Alguien te los está trayendo, otra persona está usando tu mente en contra de tu propia voluntad. Los espíritus malignos entonces están inyectando pensamientos en la mente y te inducen a pensar creyendo de que son pensamientos propios. Ese es el gran engaño, esa es la gran trampa de los espíritus malignos, para que tú creas que eres tú quien los piensa. Pero ya les he dicho, una actividad que tú puedes hacer. Si tú haces esta actividad y te vienen pensamientos, significa que son
pensamientos que provienen de espíritus malignos y no son de tu propia voluntad. Tú tienes entonces que ir a una liberación, a una sesión de liberación, o tienes que meterte mucho con Dios para deshacer esas fortalezas que el enemigo está teniendo en tu mente, por el cual te está controlando, te está afectando. Los espíritus malignos inyectan pensamientos en la mente y te inducen a pensar entonces que son tuyos. Cada pensamiento que tiene el hombre sin quererlo pensar, y cada pensamiento que se opone a tu propia voluntad, no procede de ti, sino de afuera, o de afuera por espíritus malignos, o de adentro, donde Satanás o los demonios han tomado lugar en tu mente, porque les ha dado cabida a la actividad de ellos. Veamos dos ejemplos en la Biblia de este tipo de situación. Juan capítulo 13, versículo 2. Dice así: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces está hablando aquí, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, que realmente es en la mente, puso el pensamiento de que entregase a Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice: luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra. Obviamente lo quita también de los pensamientos, de la mente, quita la palabra. Entonces vemos aquí Satanás poniendo, en el caso de Judas Iscariotes, pensamientos, y en el caso de la semilla que se siembra, pues aquellos que están en terreno no adecuado, viene el diablo y les quita de sus mentes la palabra de Dios. Satanás entonces puede agregar, puede inducir a tu mente y puede sustraer de tu mente. Es una capacidad que tienen los espíritus malignos con las personas y con los cristianos que le han dado oportunidad para que ganen ventaja. El espíritu maligno puede quitar toda palabra entonces que el hombre debiera recordar y hacer que se olvide de cualquier otra o de todo lo demás. ¿Por qué sucede esto en los cristianos? ¿Por qué sucede esto en los cristianos? Bueno, principalmente es porque se le cedió terreno en la mente al enemigo. Por descuido, por ignorancia, por falta de conocimiento. Se le cede terreno al enemigo en la mente. Tú tienes tu propia voluntad, tú tienes dominio propio sobre tu mente, pero si tú estás permitiendo que los pensamientos sean recibidos en tu mente y los estás obedeciendo y no haces ninguna acción contraria a los pensamientos, entonces tú estás cediendo terreno. Y cuando cedes terreno, ellos toman autoridad sobre tu mente. La facultad mental está ahora ocupada por espíritus malignos. Y el cristiano le ha cedido control a estos espíritus. Esa es la situación más relevante por la cual sucede esto en los cristianos. Pudiera haber brujería, hechicería, pudiera haber algún pacto por detrás, sí, puede ser, pero principalmente sucede esto, el asalto en la mente de los cristianos sucede porque el cristiano le ha dado chance a los pensamientos que Satanás inyectó en su mente, dardos que el enemigo tiró por pensamientos en su mente, y el cristiano en ignorancia los acepta. Entonces Satanás va ganando terreno. Cada pensamiento inyectado en tu mente que tú aceptas desarrolla raíz en tu mente y hay más acción del enemigo sobre ti, hasta tal punto que llega a tener entonces tu mente fortalezas del enemigo y con argumentos, y entonces ya el enemigo está ya casi entronado en tu mente, tomando su y actividad en todos los pensamientos, en gran parte de lo que tú piensas. ¿Qué tipo de mente le cede terreno al enemigo? Bueno, hay varios tipos de mente dependiendo de lo que nosotros hacemos con nuestros pensamientos o con nuestra mentalidad, con nuestro cerebro. Entonces vamos a ver 6 tipos de mentes que le ceden terreno al enemigo.
que hace que ocurra el asalto de Satanás sobre el cristiano, sobre el guerrero. Ahora, esto es una batalla, esta es una guerra, la guerra que tú debes ganar. Es una guerra de bajo nivel que yo he predicado en otros momentos, la guerra contra los pensamientos que Satanás pone en nuestras mentes. Tú debes haber ganado, si eres guerrero del Señor de alto nivel, tú debes ya haber ganado esta batalla. Esta batalla debe ser parte de tu pasado. Pero si tú aún ahora, hoy, tienes guerra con los pensamientos, significa que estás en un nivel que no es aceptable para un guerrero desarrollado. Te falta, pues, batallar y ganar estas áreas en tu vida. ¿Qué tipo de mentalidad le cede terreno al enemigo? 6 tipos de mentalidad. La primera, una mente no renovada. Una mente renovada le cede terreno al enemigo. No es la más importante, pero cuando la mente no está renovada, no está transformada por la palabra de Dios, cuando lo que yo recibo como palabra, yo no le doy importancia a la palabra, yo no le presto atención a la palabra, cuando la palabra para mí de Dios es superficial, téngalo por seguro que tengo una mente que no está renovada, que no está transformada. Claro, es un proceso. El día de la semana pasada, mes pasado, año pasado, debí haber tenido una mente con un nivel determinado, pero hoy debo tener una mente más transformada. Claro, es un proceso, pero siempre prestándole importancia a lo que Dios dice a través del mensaje del pastor, por ejemplo, a través del mensaje de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, para que tu mente sea renovada a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios. Una mente no transformada, una mente no renovada, una persona que no le presta atención a la palabra de Dios, que no pone en meditación lo que Dios está hablando, provoca en esta persona un espacio que el enemigo va a tomar y va a capturar en su mente, en su cerebro. Entonces es muy delicado la mente que no está siendo transformada. Segundo tipo de mente que le cede terreno al enemigo, una mente impropia. ¿Qué es una mente impropia? Es aquella persona que acaricia los pensamientos pecaminosos. Cuando la persona acaricia el pecado, cuando detrás de cada pecado hay demonios, porque ellos lo que hacen es tentar al cristiano con pensamientos de pecado. Detrás de cada pensamiento de pecado, téngalo por seguro que hay demonios detrás de ellos, de tal forma que cuando pecas abres la puerta y los demonios entran y capturan una parte, asaltan parte de tu mente. Tercer tipo de mente que le cede terreno al enemigo es cuando una persona acepta una mentira doctrinal. Cuando la persona acepta una mentira doctrinal, es decir, entiende mal la verdad de Dios. No entiende bien la verdad de la palabra de Dios. Lo entiende mal. Al entenderla mal, entonces está aceptando una doctrina equivocada, una doctrina errada. Entonces, al aceptar una mentira doctrinal del enemigo, le da campo y espacio a Satanás para que opere y asalte la mente. ¿Qué tipo de mente le cede terreno al enemigo? Como cuarto tipo, cuando la mente acepta sugerencias, generalmente de lo que pudiera ocurrir en el futuro. Cuando una persona está aceptando en su mente pensamientos sobre sí mismo, sobre su casa, familia, que tienen que ver con el día de mañana, de lo que pudiera suceder en el futuro. Satanás juega mucho con esto y los demonios también en esta área como profética, y hacen que se cumplan algunas cosas de estas que el cristiano acepte con su mente. No es Dios, no es Dios. Ya les di una forma y una manera de saber si lo que está poniendo en su mente es tuyo o es de Satanás. ¿Cómo Dios va a hablar? Siempre Dios va a hablar a través de la intuición. Dios te va a hablar a través de la intuición
y no te va a hablar a través directamente en la mente. Dios te va a hablar por el interior. Entonces, cuando tú estás entonces haciendo una que otra cosa y se te vienen ráfagas mentales diferentes a todo lo que estás haciendo, es muy probable, hay una alta posibilidad que sea mentalidad, pensamientos del enemigo. ¿Qué tipo de mente le cede terreno al enemigo? Como quinto tipo de mente, una mente vacía. Una mente vacía. Cuando la mente se pone en blanco. Personas que pues se ejercitan en esto, ¿no? Sobre todo en el yoga o en algún tipo de ejercicio mental donde ponen la mente en blanco, es decir, una mente sin pensar para nada. Solamente apagan la mente, la ponen en blanco, no piensan en nada. Eso es sumamente peligroso porque son puertas abiertas para que entonces el enemigo entre y provoque en la mente un asalto a través de espíritus demoníacos, asalte la mente de la persona. ¿Por qué entonces estoy teniendo todo este tipo de cosas, situaciones en mi mente? No puedo controlar los pensamientos que estás teniendo, no los puedes controlar. Posiblemente has caído en alguno de estos puntos, de algunas de estas mentalidades que le dan espacio, le ceden terreno al enemigo. Sexto tipo de mentalidad que le cede terreno al enemigo, una mente pasiva. ¿Qué es una mente pasiva? Es esperar que alguien o una fuerza exterior ponga en actividad la mente. Me abstengo de usar mi propia mente por mí mismo. Me abstengo de estar usando mi mente. Es una especie como de poner la mente en blanco, pero esperar que algo exterior me la active la mente. Mucho cuidado con esto, porque muchos cristianos creen que deben de poner la mente esperando en Dios en blanco. Cuidado con eso. Y entonces, si es el Espíritu de Dios, Dios va a activar la mente directamente. No. Dios va a hablar a través de la intuición. Y la intuición va a revelar a la mente, que es diferente. Es diferente la forma en que Dios opera a como Satanás opera. Algunos cristianos están cometiendo este error de poner la mente pasiva cuando están tratando de escuchar la voz de Dios. Y lo que escuchan entonces no es la voz de Dios, sino que escuchan la voz de algún demonio o de Satanás mismo, engañándolos acerca del propósito del plan que el Señor tiene para sus vidas. La guía de Dios se halla en la intuición y no en la mente. Gloria a Dios. Estamos enseñando, revelando lo que sucede con el cristiano que ha permitido en su vida, cediendo terreno, que el enemigo avance. Debes de edificar las cosas de Dios en tu mente. La palabra de Dios debe renovar tu mente y no debe permitir que sea asaltada tu mente. Debes destruir si ya está avanzado tu problema y no puedes vencer en esta área. Obviamente que requieres una liberación. Pero también después de la liberación no es varita mágica la liberación. Requieres estar renovando tu mente con la palabra de Dios. Requieres poner de tu parte, porque si se te libera hoy, mañana perfectamente el enemigo puede volver a asaltar tu mente porque está sin fundamento tu mente. Así que tienes que luchar, tienes que pelear. No solamente es liberación, sino que tienes que adentrarte en edificarte con la palabra de Dios, llenarte de ella y posiblemente tengas que luchar, tengas que batallar durante un buen tiempo hasta que quedes totalmente libre de esta afección de los pensamientos en la mente. Si tú estás orando y cuando oras viene uno y otro pensamiento a tu mente, y de tal manera que no te deja ni orar, y tú estás tratando de orar y pasan 5, 10 minutos, 15 minutos, y de los 15 minutos, 14 minutos fueron de múltiples pensamientos y 1 minuto, si acaso, fue de oración, obviamente que tu mente está
bajo el asalto de los espíritus demoníacos. Tu mente está asaltada por Satanás. ¿Requieres liberación? Sí, requieres liberación y requieres ejercitar tu dominio propio. Requieres ser transformado por medio de la renovación de vuestra mente a través de la palabra de Dios. Seguiremos hablando en las próximas semanas respecto a este mismo tema y vamos a orar en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Todas las personas, Señor, que nos escuchan, aquellos que están siendo afectados en sus mentes con pensamientos que Satanás ha puesto en ellos, ahora en el nombre de Jesús, Padre Santo, con la autoridad que tú nos has dado como Padre que eres nuestro, Señor. Reprendemos todo espíritu maligno que controla la mente ahora de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y echamos fuera todo control mental, fuera bloqueo mental, fuera olvido ahora de la mente, de la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Fuera de todos aquellos que me escuchan. Se van todos esos espíritus malignos ahora en el nombre de Jesús, fuera de ellos, y trae, Padre eterno, libertad a sus vidas, trae descanso a sus mentes, descanso a sus pensamientos. Ahora en el nombre de Jesús, todo demonio se va fuera de la mente de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, y pon en ellos, en cada uno de los que escuchan, el espíritu de búsqueda de tu presencia y, Señor, el espíritu de escudriñar tu palabra, de abrazar, Señor, lo que tú has dicho, lo que tú has escrito en la Biblia, a través de la meditación y la comunión contigo. Señor, glorifícate en cada uno de mis hermanos que nos escuchan en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.